Ahí está ya listo. Pues muy buenas tardes, estimados hermanos y amigos que siguen este programa de Comentando las Escrituras. Como siempre, estamos agradecidos con Dios por sus ricas bendiciones y entre esas bendiciones, pues la oportunidad de estar nuevamente a esta hora y en este programa con la oportunidad de estar también con ustedes, hermanos, y compartir estas clases que con la intención de que Dios sea glorificado y la iglesia sea edificada, pues las preparamos. Y hoy comenzamos una nueva serie. Vamos a estar estudiando la primera carta del apóstol Juan. Y bueno, queremos que pues, nos acompañen y también nos hagan sus comentarios mientras saludamos al hermano Jesús Conrado. Buenas tardes, hermano. Sí, buenas tardes, hermano Paco. Buenas tardes a todos los hermanos que se empiezan a conectar, también los que se conectarán más tarde y pues sean bienvenidos todos. También le damos gracias a nuestro Dios que nos da esta oportunidad de estar aquí nuevamente en este lunes. Déjeme y le doy entrada aquí a Ramón, que ya está por aquí listo también. Okay. Y bueno, pues le agradecemos a Dios que nos da la oportunidad de que estemos aquí, ¿verdad? Y bueno, como dijiste bien, pues vamos a empezar a tomar una serie de programas donde estaremos estudiando este tema de un panorama, ¿verdad? De la primera carta de Juan. Y el día de hoy pues veremos una pequeña introducción, ¿verdad? Y está aquí con nosotros el hermano Juan Ramón Chávez, al que también le damos la bienvenida, hermano. Bienvenido. Este, Muy buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Gusto saludarlos. Ahí disculpen, pero creí sinceramente que era a las 6, a las 7. Muchas no hay gracias, problema, hermano. hermano. Muchas gracias. No hay problema. Bienvenido. Sí, bueno, como estamos anunciando, hermano Juan y hermano Jesús Conrado, a nuestros hermanos, bueno, como ya se anticipó en el anuncio del programa y lo estamos comentando ahorita, empezamos a considerar la primera carta que el apóstol Juan escribe. Y bueno, hoy estaremos abordando lo que es la parte de la introducción a esta carta, considerando al escritor de la carta, las razones por qué se le atribuye a Juan la autoría de este libro y pues los antecedentes generales también del apóstol Juan y la audiencia y los propósitos que pudo haber detrás de la intención del apóstol Juan de escribir esta carta. Así es de que, quédense con nosotros en esta hora y si no podrá escucharnos mientras estamos en vivo, bueno, si se toma la oportunidad, ya después de la grabación, pues igualmente será muy útil que usted también se informe de lo que podamos compartir en esta hora. Así es de que, pues el hermano Juan Ramón Chávez ha hecho ya un comentario acerca de la primera carta del apóstol Juan y por eso es que también lo invitamos para que estuviera con nosotros y le invitamos para que estuviera no solamente en esta primera parte del programa, lo que es la introducción, sino que nos acompañara mientras transitamos por esta primera carta del apóstol Juan y pues que nos haga partícipes también de lo que él ha venido investigando en relación a la carta. El hermano Jesús Conrado pues también ya ha enseñado esa carta, inclusive ha participado en temas que están alrededor de esta carta, así es de que tenemos hermanos que están enterados de lo que el Espíritu Santo dejó para la iglesia en su momento y también para nosotros ahora, y que nos favorece y nos favorece bastante, porque los temas que se abordan ahí son temas que son muy prácticos, son muy necesarios y también son muy esperanzadores, tienen muchas cosas que decirnos y con muchas razones para animarnos, para motivarnos a seguir adelante en el camino de Dios. Así es que vamos a empezar con lo que es la introducción. ¿Y qué les parece, hermanos, si pensamos en el apóstol Juan como el autor de la carta? Bueno, el libro no lo enseña, no lo expresa, no lo expresa como lo pudiera, como se da en los casos del apóstol Pablo, pero hay razones, ¿no? Hay evidencias en los escritos del apóstol Juan para, comparándolos con otros libros, poder llegar a la conclusión a la que ya eruditos han llegado.
que ciertamente el apóstol Juan es el autor de esta carta, ¿no, Juan Ramón? Sí, hermanos, la opinión general de los autores primitivos, de los padres de la iglesia, es que el autor es Juan. Como usted decía, la carta no lo dice. De hecho, se le atribuyen a Juan 5 libros del Nuevo Testamento: el Evangelio de Juan, como lo conocemos, la primera, segunda y tercera de Juan, como lo conocemos, y el libro de Apocalipsis. Sin embargo, donde solo menciona el nombre Juan es en el Apocalipsis, pero ni en el Evangelio ni en las cartas se menciona por nombre. Sin embargo, se ha atribuido a Juan desde muy temprano en la iglesia primitiva. Esta carta no es como las demás cartas del Nuevo Testamento, que tienen su autor, destinatario y las salutaciones finales. No, esta carta, por eso es que algunos dudan en llamarle carta. Más bien piensan algunos que debería ser llamado un tratado de teología, más que propiamente una carta, porque no es parecida a las cartas, por ejemplo, del apóstol Pablo. Pero sí, por ejemplo, el obispo Ireneo de León, él creía, este hombre vivió entre el 140 a 202 después de Cristo, y él creía que esta carta la había escrito Juan. La había escrito Juan para darle contra a los gnósticos. Entonces, siempre se ha mencionado como el autor de esta carta al apóstol Juan. Clemente de Alejandría también, que vivió entre el 150 y 213 después de Cristo, también atribuyó en sus misceláneas, atribuyó esta carta a Juan, refiriéndose a ella como la carta más larga. Eusebio de Cesarea, el historiador que tenemos, que también escribió, que vivió entre el 275 y el 339, él también menciona que escritores primitivos como Papías e Ireneo citan a Juan como el autor de la carta. Es cierto, la Biblia no lo menciona, pero los escritores primitivos nos enseñan que pudo haber sido. Las evidencias que tenemos en la carta propiamente, nos indica que el autor era una persona que tenía autoridad, una autoridad apostólica. Y porque habla sobre la gente que estaba enseñando falsa doctrina, le llama mentirosos, engañadores, anticristos, y el hecho de que tenga autoridad sobre iglesias, indica que era una persona, pues valga la redundancia, de autoridad. ¿Y quién más que los apóstoles? ¿Verdad? No sé. Correcto, si quieren correcto. comentar algo. Inclusive, bueno, hermano Conrado, perdón. Sí, no, pues esto, lo que dice Ramón es cierto, ¿verdad? O sea, aunque la carta no lo dice, pues la evidencia externa que tomamos de los llamados padres apostólicos o padres de la iglesia, aquellos que les siguieron a los apóstoles, nunca adjudicaron esta carta a alguien diferente a Juan el apóstol, ¿verdad? Creo el autógrafo, como le llaman, ¿verdad? Técnicamente nunca ha sido disputado, a excepción de la tercera carta de Juan, que hubo algún tiempo donde estuvo disputada, pero no su autógrafo, sino si podía ser parte del canon o no, ¿verdad? Pero pues sabemos que no es la iglesia la que determina el canon, sino Dios, y lo hace desde el momento en que inspira al escritor sagrado, ¿no? Entonces, tenemos evidencia suficiente en el mundo exterior, en los escritos
del segundo, tercer, cuarto siglo, y contrariamente, no hay una evidencia que haya surgido aún en medio de tantos y tantos manuscritos donde esta carta haya sido adjudicada a otro personaje distinto a Juan el apóstol, ¿no? Internamente, pues también hay suficiente evidencia, ¿verdad? Como lo que mencionaba ahorita Juan Ramón acerca de la autoridad apostólica, especialmente me gusta cuando dice en el capítulo 4, cuando habla del falso maestros y de los anticristos, que dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, ese nos oye. La única aplicación posible es a los apóstoles. Entonces, creo que ese es un buen argumento interno para hablar de que, al menos, de que un apóstol lo escribió. Y cuando consideramos las palabras que Juan usó aquí, o que el escritor usó aquí, ¿verdad? Como la palabra logos, ¿verdad? Que es una palabra que solamente Juan usa para referirse a Jesús, y cuando pensamos que ahorita lo vamos a ver más adelante, sin duda, el propósito que tenía esta carta y el por qué Juan le llama a Jesús el logos, pues no habría a quién más adjudicarse, la verdad. El logos, el hijitos míos, ¿verdad? Que también es común, pues eso también nos ayuda a ver qué es el autor, ¿no? Además de algunas otras cosas que podríamos encontrar, ¿no? Me gusta mucho relacionar también 1 Juan capítulo 5, cuando dice, estas cosas os he escrito, verso 13, ¿verdad? Para que a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tengáis vida eterna. Y si comparamos ese propósito con el propósito de Juan, del Evangelio según Juan, que dice, hizo Jesús muchas otras cosas, las cuales no están escritas en este libro, pero las que se han escrito para que creáis que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre, ¿verdad? Nos damos cuenta que es muy parecido, ¿verdad? La forma, la expresión, las expresiones que usa Juan, ¿no? Entonces, yo creo que es cierto que había en el primer siglo Juan era un nombre común y corriente, ¿verdad? Como Paco ahorita, ¿verdad? O como Ramón ahorita, son nombres muy comunes, pero Juan, aquí creo que hay mucha evidencia de que es el apóstol Juan el escritor. Sí, inclusive cómo empieza el Evangelio según Juan, el capítulo 1, y cómo empieza Primera de Juan capítulo 1, los primeros 3 versículos, hablando del verbo, ¿verdad? Que estaba en la palabra el verbo, el principio, lo que era desde el principio, hablando de la eternidad del verbo, entonces, y que se hizo carne. Bueno, esa terminología que se usa tanto en el cuarto evangelio como en la primera de Juan, lo que conocemos como primera de Juan, no deja duda que ciertamente es la misma forma de escribir, es el mismo autor que escribió el Evangelio de Juan, el mismo que escribió primera de Juan. Entonces, más aparte los que le llaman los padres apostólicos, ¿no? E inclusive se dice, hermano, que los primeros, un discípulo de Juan habló acerca de esta primera carta, hizo alusión a esta primera carta, aunque no le dio la autoría a Juan como tal, pero hizo alusión a esta primera carta, Policarpo de Esmirna, y también Papías de Hierápolis hicieron alusión a esta carta. Entonces, pero ya después, como ya lo decía Juan Ramón, Clemente de Alejandría sí mencionó que esta carta tenía como autor al apóstol Juan, y que le llamó la más grande de las cartas, de las epístolas en este caso. Entonces, bueno, pensando ya ahí es el apóstol Juan. Ahora, ubicando al apóstol Juan, hermanos, pensando en el apóstol Juan, también lo encontramos como uno
uno de los miembros del círculo más íntimo del Señor Jesucristo, del grupo más cercano de apóstoles al Señor Jesucristo. Y lo vemos, bueno, por varias razones, ¿no? Así se le identifica este grupo, ¿no? A Juan con su hermano Pedro y su hermano Jacobo y a Pedro, estoy diciendo. A los tres se les identifica como el círculo más cercano al Señor Jesús, porque estuvieron en eventos que otros que el resto de los apóstoles no estuvieron presentes, y les llamaba en momentos así como exclusivos, y por eso así se les ha venido considerando también como el círculo cercano al Señor Jesús. Pienso en la transfiguración, ahí estuvieron Pedro, Juan y Jacobo. Cuando sanó a la hija de Jairo, ahí estaban estos tres. Dice que nada más hizo entrar a estos tres. Cuando está orando en el huerto en el Monte de los Olivos, en el Getsemaní, invita a estos tres a que estén más cerca de él y les confía la condición emocional es la que se encuentra en ese momento. Entonces, Juan aparte, Juan Ramón, ahora te pregunto, aparte de eso, el apóstol Juan es uno de los discípulos más primeros a quien Jesús llamó, y uno de los primeros que acepta la invitación, ¿no? Sí, hermano. Juan era hijo de Zebedeo y de Salomé, según comentan los evangelios, narran los evangelios. Su oficio era pescador, igual que Pedro, y antes del descenso del Espíritu Santo sobre ellos, pues como todos nosotros, ¿verdad? Tenía sus cosas, aunque algunas fotografías se ha pintado a Juan muy afeminado. La realidad es que Juan no tenía un carácter, sensible, un carácter, me refiero antes del Espíritu Santo. No tenía un carácter muy agradable. De hecho, a él y a su hermano Jacobo, Jesucristo les dijo Boanerges, ¿verdad? Hijos del trueno. Porque como no recibieron a Jesús, hermanos, en Samaria, ellos le preguntaron a Jesús si era posible pedir al cielo fuego para que consumiera Samaria por no querer recibirlos. Jesucristo le dice, ustedes no saben de qué espíritu son, porque yo no he venido a perder a las almas, sino para ganarlas. Pero también era un poco ambicioso junto con su hermano y su madre, porque le pidieron a Jesucristo que en el reino uno se sentara a cada brazo del Señor. Y Jesucristo les dice, ustedes no saben lo que piden. O sea, realmente antes del descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles, pues eran muy especiales, no eran lo que llegaron a ser. De hecho, me llama mucho la atención de que Juan, a través del tiempo, se le ha llamado Juan el evangelista, porque escribió el Evangelio de Juan. Se le ha llamado Juan el teólogo, porque se dice que nadie escribió de Dios como lo hizo Juan, y se le ha llamado también Juan el discípulo amado, por lo que dice el Evangelio de Juan, pero se le ha llamado también el apóstol del amor, ¿verdad? Porque eso es lo que refleja en sus cartas. Entonces, sí se marcó una gran diferencia entre antes del descenso del Espíritu Santo a después en la vida del apóstol Juan. ¿Conrado? Ya. No, sí, definitivamente. Y bueno, eso lo vemos en Juan y lo vimos también en los demás apóstoles, ¿no? O al menos en lo que sabemos de ellos por el libro de los Hechos, ¿no? Era una vida completamente transformada, ¿no? Y obviamente era producto de ese entendimiento que les dio el Espíritu Santo, ¿verdad? A veces creo que podríamos llegar a confundirnos en pensar que al haber recibido el Espíritu Santo, ellos como por arte de magia cambiaron, pero no es que milagrosamente ellos hayan cambiado su conducta, sino que ellos al conocer la verdad completa, ellos tuvieron acceso a la palabra de Dios completa desde un principio, y esa palabra de Dios fue la que los transformó. Lograron comprender que, en primer lugar, que el reino que ellos esperaban no era un reino político ni terrenal, sino que era un reino
espiritual. Ya nunca más lo vamos a ver a ellos insinuando esa idea, ¿verdad? Y la vida de ellos se transformó y la transformación de Juan, como la de Pedro y la de Jacobo, digo Pedro por ser también uno al que como a quien conocemos como alguien muy impulsivo, y de Juan y de Jacobo por lo que decía mi hermano Juan Ramón, pues se ve completamente diferente, ¿no? O sea, ese Pedro impulsivo está ahora siendo una persona amable, ¿verdad? Dulce, tierna, no por esa razón, no en balde llegó a ser, perdón, anciano de la iglesia, ¿no? Además de escribir sus dos cartas, ¿no? Y qué se puede decir de la vida transformada del apóstol Juan, ¿no? Se ha considerado también de Juan que él, es el último de los apóstoles que sobrevivió. Se cree que haya sido de la misma edad del Señor Jesús, aproximadamente, ¿verdad? Era el más joven de los apóstoles y por lo tanto el más viejo en quedarse, ¿verdad? Quedarse hasta el último. También sabemos que el Señor, estando en la cruz, le encargó a su mamá, ¿verdad? Y bueno, la Biblia esto no lo dice, pero la tradición nos dice que efectivamente Juan hizo eso y que sus últimos días de la madre de Jesús, fueron en Éfeso, ¿no? Donde aparentemente también por la tradición y los escritores, del segundo siglo, se sabe que Juan fue a vivir a Éfeso y ahí terminó sus días después de que pudo salir del exilio en el que lo vemos en Apocalipsis, ¿no? Pero, bueno, pues yo creo que habría muchas cosas que decir de Juan, ¿no? Pero creo que lo más importante, hermanos, es esas dos partes, la parte en la que tuvo una relación muy cercana con Jesús y que le permitió conocerlo, verlo. Me gusta mucho en el Evangelio de Juan cuando dice que nosotros vimos su gloria, ¿verdad? Y la otra cosa es cómo su vida se transformó, cómo pasar de ser un hijo del trueno a ser el apóstol del amor, como decía ahorita Juan Ramón, ¿no? Entonces, algo pasó en ese tiempo. Y yo creo que los que somos cristianos, pues hemos podido ver eso, ¿no? En lo que, cómo estábamos cuando conocimos el Evangelio y dónde estamos ahora, ¿no? Y podemos ver también ese cambio, ¿verdad? Este producto de que el Señor va transformando la vida de las personas. Y es increíble cómo Jesús eligió solamente a 4 personas, hermano, para que escribieran sobre su vida, ¿verdad? Y dentro de esas 4 está Juan, ¿verdad? Y obviamente pues lo escogió también para escribir esta carta. Y bueno, pues yo creo que es bastante interesante todo lo que podemos conocer de Juan, ¿no? Otra cosa que podemos mencionar acerca de el autor es que fue un testigo ocular de la vida de Jesús, ¿no? Porque como empieza diciendo en el capítulo 1, verso 1, ¿no? Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante el verbo de vida. ¿Cómo es progresivo? Ya lo iremos viendo cuando vayamos tratando eso, pero está hablando, lo escribió alguien que fue un testigo ocular de la vida del Señor Jesucristo. Entonces, y por lo que la evidencia externa que tenemos, por la evidencia interna que tenemos, hermanos, bueno, hay más probabilidades, y a probabilidades vamos, más probabilidades de que sea ciertamente Juan el autor de esta primera carta, y como su transición de ser el hijo del trueno junto con su hermano, viene a ser su hermano el primero de los apóstoles que muere, y el apóstol Juan viene a ser el último de los apóstoles, el que escribe el último de los escritores también del Nuevo Testamento, y hermanos, que podemos ver también su transición, su transformación
en el tratar con el Señor Jesucristo, las experiencias que tuvo, el haber sido testigo de su resurrección y su ascensión a los cielos y lo que tiene para compartir con nosotros de lo que el Espíritu Santo le inspiró y lo que él mismo fue testigo, hermano. Entonces, y tú te mencionabas, Conrado, acerca de Juan en Éfeso, porque pensaríamos, bueno, ya encontramos el autor, pensaríamos en dónde, cuándo y dónde se redactó esta carta. Y bueno, Juan Ramón, ¿qué puedes decir al respecto, hermano? Bueno, tanto está relacionado tanto el lugar en que se escribió la carta como el autor, están muy relacionados estos temas. Y bueno, se cree, no sabemos exactamente dónde se escribió la carta, pero lo que sí se sabe, la Biblia tampoco dice explícitamente, por ejemplo, a quién va dirigida la carta, pero se cree que Juan estaba en Éfeso cuando escribió esta carta. Ahora, no sabemos cómo es que la Biblia no dice cómo es que Juan llegó a Asia, porque si ustedes recuerdan, en los primeros años de la iglesia, según lo narra el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 9, si mal no recuerdo, Juan era columna de la iglesia en Jerusalén. No sabemos cómo fue llegar él a Asia. Algunos han dicho que Juan llegó a Asia cuando se estaba gestando la guerra entre los judíos y Roma. Y dado que Jesucristo advirtió a los cristianos, a los discípulos más bien, que cuando vieran las águilas, cuando vieran el sitio, huyeran, se cree que Juan le tomó la palabra al Señor, huyó y se fue a refugiar a Asia. Otros dicen que después de la muerte del apóstol Pablo, que Pablo es el que se había encargado de establecer estas iglesias de Asia, y que después de su muerte, Juan se encargó de ministrar las iglesias de Asia. Por ejemplo, el historiador Eusebio de Cesarea, que cita una carta del obispo de Éfeso, Polícrates, dice que en Éfeso descansa el cuerpo de Juan, el discípulo que se reclinó en el pecho de Jesús. Entonces, todo parece indicar, según la historia, y podemos ver también, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, que Juan fue desterrado a la isla de Patmos, que estaba en la costa de Asia. Entonces, todo parece indicar que Juan estaba en Éfeso, donde se supone que su cuerpo descansa, según la historia, y que desde allí haya escrito la carta. Eso es lo que se cree. Es cierto. Adelante, hermano. Sí, por eso les digo que está muy mezclado, tiene mucho que ver a quién va dirigida la carta y el lugar donde se escribió la carta. Porque es cierto, la Biblia no dice a quiénes fue escrita la carta, no dice, solamente podemos tener una idea de los destinatarios de la carta y, por supuesto, información externa que nos dicen los primeros cristianos, ¿verdad? Pero todo parece ser que el apóstol Pablo escribió sus cartas desde la ciudad de Éfeso en Asia. El apóstol Juan, sí. Sí, eso es lo que se ha venido enseñando a través del tiempo, que es que Juan estaba en Asia. Bueno, y Conrado,
la razón es por qué Juan podría haber cambiado su dirección, hermano, es justamente por lo que Ramón acaba de decir, ¿no? Ya se había anunciado la destrucción de Jerusalén, que pasó en el año 70, y los discípulos tenían que huir, como Jesucristo les dijo en Mateo 24, tienen que salir, y parece que la ciudad, una de las ciudades más importantes después de Jerusalén para la iglesia de Cristo, una de las ciudades más importantes era Éfeso, que es a donde se considera que se fue el apóstol Juan. Sí, 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 vamos descartando lugares, ¿verdad? No podría ser ya Jerusalén, porque Jerusalén ya había sido destruida. Tampoco podría ser Jerusalén, porque, bueno, pues la instrucción de Jesús era, que cuando vieran ellos las señales de las que habló ahorita Juan Ramón, que están relatadas ahí en Mateo 24, pues ellos tenían que huir, ¿no? Jesús lo dijo eso para ellos, ¿verdad? Para quienes formarían parte de la iglesia. Tradicionalmente se cree que muchos cristianos huyeron a las montañas de Petra, ¿verdad? Pero bueno, ya habían pasado una buena cantidad de años desde la destrucción de Jerusalén hasta la probable fecha en la que se escribió la primera carta de Juan, ¿no? Entonces, pensando en eso que Ramón decía, de que ya Pablo ya no vivía, quién podría estar atendiendo esa zona con el conocimiento y la autoridad apostólica. Bueno, pues el que quedaría sería Juan, ¿verdad? Tal vez para hacer ese trabajo. Entonces, por esa razón, tal vez él pueda dar allí a la ciudad de Éfeso, pero la evidencia extrabíblica también de los padres, Irineo de León, él asegura que la obra de Juan fue escrita desde Éfeso, incluyendo el Evangelio, ¿verdad? Este hombre, Eusebio de Cesarea, también, que vivió en el siglo IV, en su historia eclesiástica, menciona a Juan viviendo y muriendo en Éfeso también, ¿verdad? Entonces, está esa evidencia externa. Pudiéramos decir también, hermano, que cuando empezaron a surgir los concilios y todo eso, ¿verdad? Obviamente sabemos que ya había muchas cosas que no estaban correctas, de acuerdo a la enseñanza del Nuevo Testamento, pero llama la atención que Éfeso llegó a ser uno de los lugares donde se llevaron a cabo los primeros concilios, ¿no? Entonces, significa que llegó a ser una ciudad importante, ¿no? El hecho de que conozcamos también por la historia esta bíblica de Policarpo como discípulo de Juan. Bueno. Pues Policarpo vivía en Esmirna, pero entre esas iglesias que estaban ahí en Asia no estaban tan lejos la una de la otra, ¿no? Entonces, exacto, todo eso creo que nos ayuda así, tener una idea, obviamente sin ser dogmáticos, ¿verdad? Y ponerlo como una realidad, porque, bueno, pues la única verdad es la Biblia, es decir, que realmente la escribió desde allí, pero, bueno, creo que es una buena probabilidad, ¿verdad? Eso, solamente una buena probabilidad de que la haya escrito ahí desde Éfeso. Obviamente la tradición ha hecho que exista una tumba ahí, que supuestamente es la tumba de Juan en Éfeso, ¿verdad? Pero bueno, sabemos que la tradición está influenciada con un sesgo muy, muy marcado desde el catolicismo, ¿no? Con todo respeto, lo decimos, pero pues tampoco pudiéramos asegurarlo al 100%, ¿no? Pero bueno, pues son cosas que están allí y que nos pueden ayudar. Muy bien. Y sí, ya con la información que tenemos, podríamos pensar también en qué año aproximadamente pudo haberse escrito esta primera carta de Juan. Y ¿qué información tienes tú, Juan Ramón? Bueno, se dice que el hecho de que no se mencionen los problemas con los judaizantes, el hecho de que no se mencionen los problemas con sus judaizantes hace suponer que la carta fue escrita después del 70, porque después del 70, obviamente, pues ya no, la destrucción de Jerusalén ya no hubo ese problema con los judaizantes. Pero también se cree que debió haber, dado que no se menciona persecución
en la carta, no se mencionan conflictos externos, sino los conflictos que se mencionan son problemas doctrinales. No hay problemas de persecuciones. Todo hace suponer para algunos que fue escrita antes del 95. Entonces, dado que esta carta hace referencia al Evangelio de Juan, algunos suponen que fue escrita en el periodo entre el 90 y el 95 después de Cristo. Es lo que algunos han opinado a este respecto. Sí. Conrado, ¿tú tienes algún dato? Sí, es exactamente lo mismo, hermano. Igual, el que no haya persecución, había pasado ya la persecución también llevada a cabo por Nerón, y que coincide con las cartas de Pedro, pero pues eso es después del año 70 también, pero bueno, antes del año 70, perdón, es antes del año 70. Y el hecho también de que al destruirse Jerusalén y no parece haber habido otra persecución sistemática, ¿verdad?, de parte del Imperio Romano, sino hasta el tiempo de Domiciano, ¿verdad?, que es ya el 95, 96, el tiempo de Apocalipsis. Entonces, no se puede determinar con claridad cuándo se escribió, pero sí podemos estar muy seguros de que si dividimos el primer siglo en 3 partes, sería en la tercera parte del primer siglo, ya casi llegando en la parte final de esa tercera parte, ¿no? O a mediados por ahí, un poco antes de Apocalipsis, obviamente, pero en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo. Y creo que es fundamental la parte de que lo que se menciona son problemas doctrinales, ¿verdad? No de persecución, y doctrinales ya de otra manera, de otro tipo a los que Pablo enfrentó. O sea, Pablo enfrentó mucho el problema doctrinal que procedía del judaísmo. Pero Juan está enfrentando otro tipo de problemas doctrinales, ¿no? Como cada generación, yo siempre, bueno, no siempre, ¿verdad?, pero regularmente cuando hablo así de cosas doctrinales, digo a los hermanos que cada generación tiene sus propios retos doctrinales, ¿verdad? Entonces, el reto, que creo que ahorita lo vamos a ver aquí en los propósitos de la carta, el reto doctrinal que tenía Juan era que las semillas del gnosticismo empezaban a ser sembradas, ¿verdad? Empezaban a surgir el gnosticismo, empezaba a penetrar también en la iglesia, y eso no sucedió sino hasta ese tiempo, más o menos, ¿no?, a finales del primer siglo. Sí. Bueno, para los que nos escuchan, y el hecho de que mencionan ustedes que como no se menciona persecución de parte de los judíos, no se menciona persecución por parte del Imperio Romano, entonces lo que pasa es que así es más o menos para ubicar en el tiempo y las circunstancias, se considera eso, se considera como punto de partida si fue antes o después de la destrucción de Jerusalén por la persecución de los judíos, si fue después y durante el tiempo antes como el 68 y con en adelante con la persecución de Nerón y entonces, pero no vemos por lo que leemos no se lee nada de eso. Entonces, como usted ya lo está mencionando, tiene que ver con algún problema doctrinal, y un problema doctrinal que no está relacionado necesariamente con el judaísmo, sino con otro tipo de doctrinas. Y en este caso, el pensamiento generalizado también es que estaba el incipiente gnosticismo, ¿no? Estaba surgiendo esa enseñanza del gnosticismo que estaba generando ya inquietudes en la iglesia, y que el apóstol Juan escribe para prevenir a la iglesia en cuanto a esa doctrina, ¿no, Ramón? Sí, hermano. Había problemas internos en la iglesia, pero pues eso es lo que llevó al apóstol Pablo a escribir acerca de esta carta, los problemas que había dentro de ella.
nos enseña la carta que existían falsos maestros, y estaban perjudicando a la iglesia, porque según el capítulo 2, versículo 19, algunos estaban apostatando de la fe. Y el problema, por así decirlo, se agravaba según el capítulo 2, otra vez, pero el versículo 26, algunos querían llevarse hermanos. O sea, algunos que estaban arrastrando a otros hermanos a su apostasía. Y estos falsos maestros estaban negando el mesianismo de Jesús, estaban negando la encarnación de Cristo y estaban negando la deidad de Cristo. Entonces, pues sí, era una corriente muy fuerte que había. El apóstol Juan le llama anticristos, mentirosos, falsos profetas, y era, pues eso es lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia. Era un problema fuerte el tema del gnosticismo, aunque Juan no identifica específicamente quién eran estos falsos maestros. Sin embargo, si nosotros damos una leída a la historia del cristianismo, sobre todo en el siglo II, podemos nosotros darnos una idea o nos puede clarificar quiénes eran estos falsos maestros que Juan combate en su carta, no solamente en su carta, sino también en su evangelio. Y es lo que más tarde llegamos a conocer como el gnosticismo. Que no era un grupo, era un movimiento sincretista, es decir, que tenía muchas ideas, que era un conjunto de ideas, y que tenían en común de que la materia era mala. Y de ahí se desprendían otras muchas ideas y enseñanzas equivocadas, que Cristo, por ejemplo, que Cristo no tuvo cuerpo, que el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios verdadero porque no pudo haber creado la materia, que es mala, y así, ¿verdad? Pero aunque los expertos o los académicos dicen que uno no debe llamarles propiamente gnósticos o gnosticismo a estas enseñanzas. Algunos dicen que deberíamos de llamarle pregnosticismos o protognosticismo, ¿verdad? Pero como dijo el hermano Conrado ahorita, esas serían las semillas, las raíces de lo que posteriormente en el siglo II se manifestó ya plenamente como el gnosticismo. Sí, por eso algunos se quedan ahí, que no necesariamente tienes que llamarle así, pero como ya Conrado lo mencionó, estaban sembrando ya las semillas para que produjera esa corriente filosófica religiosa. Hermano Conrado. Sí, pues es eso, o sea, en realidad el gnosticismo como escuela, pues no surge sino hasta segundo siglo, casi a finales, pero pues las semillas ya estaban ahí, ¿no? O sea, no surgió como un movimiento organizado, ¿verdad? Como un grupo, no, sino que eran ideas que eran tomadas que fueron tomadas de diferentes personas, filósofos griegos de la antigüedad, y que se fueron permeando y bueno, recordemos que la iglesia, entre más fue pasando el tiempo, la iglesia también empezó a tener gente preparada dentro de sus filas, ¿no? O sea, personas que tenían la oportunidad de estudiar venían a ser parte de la iglesia, y ellos pues habían aprendido filosofía, ¿no? La filosofía básica que se enseñaba y se estudiaba en aquel tiempo, y dentro de esos pues estaban, en realidad era la parte medular, es lo que decía ahorita Juan Ramón, ¿no? Era el creer que la materia es mala, ¿no? Y al mismo tiempo que el espíritu es bueno, ¿verdad? Pues, que
el espíritu y la carne no pueden hacerse daño el uno al otro, ¿no? O sea que lo que hagas con tu carne no perjudica lo que pase con tu espíritu, porque el espíritu siempre es bueno, y lo que hagas espiritualmente no perjudica lo que hagas o lo que pase con tu carne, porque la carne siempre va a ser mala, porque es materia, ¿verdad? Entonces, había dos posiciones antagónicas o contrarias, o extremistas más bien. La parte, la parte liberal, ¿verdad? Que Epicuro era uno de los filósofos que enseñaban esto y que tenía como lema: come y bebe que mañana te vas a morir, ¿verdad? O sea, dale rienda suelta a tu carne, al final de cuentas tu espíritu va a ser libre como quiera, porque no va a ser afectado. Y por otro lado está la parte más tradicional, la parte donde las personas tienen que guardarse de la carne, ¿verdad? Buscan guardarse de la carne para que su espíritu pueda estar libre, ¿verdad? Entre el ascetismo también como parte de esto también. Entonces están esas dos partes, ¿verdad? Y esas son las partes que empiezan a entrar en juego aquí. Entonces, cuando Juan escribe la carta, es precisamente para contrarrestar eso, porque al tener esas ideas dentro de la iglesia, entonces la hermandad estaba empezando a llegar a conclusiones con respecto a Jesús, puesto que no alcanzaban a comprender del todo la parte humana y la parte divina de Jesús. Entonces, no alcanzaban a entender que cómo Jesús podía ser 100% humano y 100% divino. Entonces, estaban los que decían era solamente una aparición, porque decían, bueno, si él es Dios, entonces no pudo haber tenido un cuerpo, porque es materia, es malo. Y hasta aquellos que decían que solamente había adoptado un cuerpo, Jesús, por un tiempo, pero esto fue en el bautismo y antes de morir lo abandonó, ¿verdad? Entonces, ideas como esas son las semillas de lo que luego va a surgir como el gnosticismo, ¿verdad? Pero lo que vemos aquí es que Juan le empieza a llamar, es cierto, no menciona exactamente quiénes eran ni nada, pero les empieza a llamar anticristos a todo aquel que niega ya sea la deidad o la humanidad de Cristo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que empieza a dar origen a esta carta, ¿no? El hermano, disculpe, el hermano J.W. Roberts, hablando o refiriéndose sobre la biblioteca que fue descubierta en 1945, que son manuscritos gnósticos, lamentada biblioteca Nag Hammadi, el hermano dice que estas fuentes tienden a mostrar que los sentimientos que cristalizaron en el movimiento de Valentino a finales del siglo II habían existido temprano y muy ampliamente en la iglesia. Aunque no se menciona por nombre, no se identifica por nombre el movimiento de falsa doctrina, el hermano menciona esto, ¿verdad? Que en esta biblioteca de manuscritos gnósticos se comprueba de que pues estas doctrinas ya se hacían sentir dentro de la iglesia en el primer siglo. Okay. Bueno, y pensando entonces en el propósito de la carta, hermano, que tal vez en el próximo programa, próximo lunes, si Dios quiere, estaremos abordando más ampliamente el tema del propósito de la carta, considerando lo que se escribe, ¿verdad? Ya estamos viendo que ese es el antecedente que podría haber tenido Juan, ese podría ser el problema que estaba viviendo la iglesia y que movió a Juan para escribir la carta. Pero cuando pensamos en el libro mismo, cuando pensamos en la carta misma de Primera de Juan, ¿cuál es el propósito de la carta ahí, hermano Juan Ramón? Bueno, podríamos resumir, podríamos decir que el propósito
el texto que resume toda la carta es capítulo 5, versículo 13, donde el apóstol Juan menciona estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Podríamos decir que este podría ser el resumen de toda la carta, aunque claro, sabemos que hay textos que mencionan específicamente otros propósitos también. Por ejemplo, en el 1:4, que su gozo sea cumplido. En el capítulo 1, versículo 2, estas cosas les escribo para que no pequéis. En el capítulo 2, versículo 26, estas cosas les escribo sobre los que los engañan, para advertirles, ¿verdad? Pero podríamos decir que en el 5:13 es el resumen de todo, ¿verdad? De toda la carta. Que no se desanimen los hermanos, que no se desanimen, que estén conscientes de su salvación, y que su salvación debe motivarles para seguir adelante a pesar de todos los desafíos que estaba enfrentando la iglesia. Y el término, para que sepáis que tenéis, indica, está en tiempo presente. O sea, ustedes tienen la vida eterna y eso debe motivarles, ¿verdad? Seguir adelante a pesar de todo. No se desanimen porque ven que algunos hermanos apostatan de la fe. No se desanimen porque están siendo atacados, sino al contrario, tener bien mentalizada, valga la redundancia, en su mente, en su corazón, que ustedes tienen la vida eterna. O sea, ellos no están asegurados, pero ustedes tienen la vida eterna. Eso debe motivarles a seguir adelante. Eso. ¿Hermano Conrado? Sí, pues era a través de eso, sin duda alguna, pues se cumplía el propósito de fortalecerles en su fe, ¿no? Ustedes están en la fe verdadera, la fe que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, la fe que cree que Jesucristo ha venido en carne, la fe que cree que Jesucristo es Dios, y ustedes tienen vida eterna, ¿no? Entonces, a través de eso, pues se fortalecía la iglesia. Obviamente también, como dice Ramón, era advertirles también sobre las falsas enseñanzas y para poder contrarrestar esas ideas, pues Juan habla mucho acerca de la naturaleza de Dios, ¿verdad? Habla también del pecado y habla de la posibilidad que se tiene de caer en pecado, pero también de la posibilidad que se tiene de ser restaurado nuevamente. Habla mucho también del amor, ¿verdad? Como parte fundamental de la forma de vida del cristiano, pero todo lleva como propósito eso, ¿verdad? Eso que yo estoy de acuerdo con Ramón, ¿verdad? En que es el punto principal de toda advertencia, de toda palabra de motivación o de ánimo que encontremos aquí, tiene el propósito de fortalecer la fe, sabiendo que tenemos la vida eterna, ¿verdad? Creyendo en Cristo como ha sido presentado desde el principio, ¿no? Es cierto, y como ya está al final de la carta también, está cerrando con esa conclusión, y otra vez, la vida eterna que ya tienen, esa vida eterna está en su Hijo, insiste el apóstol Juan. La vida eterna depende de esa relación con su Hijo Jesucristo. Versículos 11 y 12, previos al versículo 13 que usted está mencionando. Entonces, hermanos, bueno, estamos terminando ya con esta hora del programa, así es de que pues vamos a agradecer a Juan Ramón que aceptó la invitación de estar con nosotros, y a los que nos acompañaron en esta ocasión, y que el hermano Conrado puede dar lectura de quiénes son, y bueno, a ustedes también les agradecemos, a los que nos habrán de escuchar más tarde, pues otra vez muchas gracias, y les seguimos invitando para que nos acompañen en el siguiente programa, donde ya estaremos hablando ya más entraremos de lleno a lo que será la información que podemos encontrar en
en esta primera de Juan, y que es muy práctica, además, es muy práctica, es muy del día a día, hermano. No es mera teología, empieza como una buena teología, pero después lo aterriza en la práctica, ¿no? Y eso es lo que, pensando en el antecedente de lo que enseñaba el gnosticismo, con lo que Juan va a enseñar, va a presentarnos esas verdades, ¿no? Así es de que, bueno, pues Dios los bendiga, y dejo al hermano Jesús Conrado que despida el programa. Sí, hermano, no, pues muchas gracias primero a nuestro hermano Ramón, y reiterar que estaremos teniendo una serie de programas sobre la primera carta de Juan, y lo hacemos también invitando al hermano Ramón, porque sabemos que él ha escrito un comentario sobre esa carta, y bueno, pues sin duda alguna vamos a aprender bastante de lo que él ha escrito y de lo que, hermanos, podemos compartir unos con otros, ¿verdad? Y también pues agradecerle a los hermanos que nos han estado con nosotros, hermana Miriam Moncada, Lidia Martínez, hermana Verónica Mercado, María Rocío Morales también, Jean Paul Gamboa de Costa Rica, la hermana Adriana Luna, de allá de Brambos, de Texas, hermanos de Querétaro, hermano Arturo Cervantes, Juan Martínez, nuestro hermano Freddy, Norma Fallas también, Vicky Oliver, y bueno, muchos otros hermanos, hermano Oscar Galván también, y bueno, hermano Rubén Medina, y muchos otros que, bueno, no nos escriben aquí, pero que sabemos que nos ven, ¿verdad? Muchas gracias por estar con nosotros, Dios les bendiga, y bueno, pues los esperamos nuevamente, Dios mediante, el próximo lunes. Gracias, hermano Juan Ramón. Muchas gracias, hermano, gracias a Dios, y gracias a ustedes por la invitación, y recuerden que esta es solamente una introducción somera. Sí. Siempre hay que estudiar más, siempre hay que indagar más sobre esta maravillosa carta, hermanos. Los 5 escritos de Juan son maravillosos, y se entrelazan entre ellos. Pues Dios les bendiga y gracias a todos.